Hola, buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Somos Raúl Álvarez y Maribel Romero y a nombre de la Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal, les damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa Pláticas del Corazón. Recuerden, este programa es plática entre ustedes y nosotros. Tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con ser mejor como persona y como creyentes. Entonces, es un gusto, es un honor estar con ustedes compartiendo esta tarde. Bienvenidos, es un gusto para nosotros volver a estar con ustedes. Queremos agradecer rápidamente a todas las personas que se conectan en este momento en vivo, pero también a aquellos que por algún motivo lo pueden ver después a través de la página de la iglesia, del Facebook de la iglesia. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y también agradecemos a las personas que de otros estados de la República, de otros países hacen el esfuerzo por vernos. Nos hemos enterado que hay gente de Nayarit, gente de Sinaloa, gente de Campeche, de Tabasco, que están al pendiente de nosotros. También sabemos que hay gente de Colombia, de Brasil, de España, que se contactan también en estas reuniones que tenemos cada semana. Les agradecemos mucho y damos a Dios las gracias por su vida y por esa disposición que tiene. Vamos a empezar, ¿sí? Para empezar, vamos a leer dos versículos acerca de lo que corresponde al tema de hoy, que es la paciencia. ¿Sí? Encontramos esta lectura en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 3 y 4. ¿Sí? La palabra dice que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí? Entonces, con todo esto ya nos podemos dar una idea de que al hablar de paciencia no solo vamos a hablar de ese tema o de ese punto en particular, sino que está conectado con otros aspectos que también es importante que hablemos, que desarrollemos y que empecemos a poner en práctica. ¿Sí? Bueno, para iniciar ya formalmente el programa, les pido que me acompañen en una oración para que nuestra reunión de hoy sea de mucha bendición. ¿Sí? Bendito Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, y te damos gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos como hermanos, como amigos, como familia, para poder tener esta charla, esta plática de asuntos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, de la cual tú no eres ajeno. Gracias, Señor, porque nos permites tener ese conocimiento sobre nosotros mismos, sobre ti, lo que tú nos quieres enseñar acerca de cada uno de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú conduzcas este programa, que tú conduzcas esta charla y que sea de bendición para todos. Recibe nuestra alabanza, te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, acuérdense de hacernos sus preguntas y comentarios aquí en vivo, y también los que gusten pueden enviárnosla por Messenger de manera privada o dejarlo aquí mismo su pregunta, su comentario. Bueno, les decía Raúl, el tema de hoy es la paciencia, cómo desarrollarla. Entonces, vamos a empezar por pensar qué es la paciencia. Entonces, el diccionario de la lengua española nos dice que es la capacidad de padecer sin alterarse, la voluntad de esperar. La palabra paciencia viene del latín y significa sufrir. Y paciente es el que sufre. Entonces, nosotros no nos gusta ni sufrir, ni padecer, ni esperar.
ese es el problema que tenemos, por eso nos cuesta tanto trabajo ser pacientes. Estamos en una sociedad donde todo es rápido, donde todo lo queremos ahora mismo, donde cambiamos nuestro celular porque ya nos parece lento y buscamos uno que sea más rápido, nuestra computadora, tenemos hornos de microondas, tenemos tantas cosas que apresuran los procesos. Entonces, pues eso es lo que nos gusta ahora. No estamos acostumbrados, no estamos preparados para esperar un proceso, para darle tiempo a las cosas. Por eso nos cuesta tanto trabajo ser pacientes, porque va en contra de lo que nos están enseñando. Sin embargo, esas soluciones rápidas no siempre nos van a llevar a lo que nosotros necesitamos o buscamos. Para lograr el éxito, necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, necesitamos ser pacientes. Solo en el diccionario está primero la palabra éxito y luego trabajo. En la vida real no es así. En la vida real primero trabajamos, nos esforzamos y luego obtenemos el éxito. ¿Qué quiere decir? Que implica ser pacientes, que implica esperar y a veces implica sufrimiento. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los grandes árboles que vemos, en esos majestuosos árboles que a veces vemos en las carreteras, todo empieza con una semilla, con una pequeña semilla, con buena tierra, con agua. Pero no es de la noche a la mañana que esa pequeña semilla se va a convertir en un gran árbol. Tarda muchos años, mucho tiempo y se requiere de una gran espera, de mucha paciencia. Lo primero que sucede es que esa semilla ese árbol que está apenas siendo empieza a crecer una pequeña ramita, lo primero que va a crecer son sus raíces. Esas raíces son lo que le va a dar fortaleza y estabilidad y es lo que va a hacer que se sostenga ese gran árbol, ¿sí? Entonces, en nuestra vida es lo mismo. Si nosotros queremos un buen resultado, si nosotros queremos que nos vaya bien, tener un buen fruto, es muy importante ser conscientes de la necesidad de ser pacientes, de esperar. Nosotros, les decía, a nadie nos gusta sufrir. Los tiempos de prueba, de padecer, de espera, son tiempos muy importantes en la vida. A nadie nos gusta tener aflicciones, tener penas, tener pérdidas. Sin embargo, es en esas donde nuestra fe y nuestra paciencia crecen. Es donde se fortalece nuestra vida, nuestra estructura. Aprendemos del dolor, aprendemos de las pérdidas. Esas pérdidas, esas batallas nos sirven, las enfrentamos de dos maneras, desanimándonos y fracasando o haciéndonos, como les digo, más resistentes, más fuertes, más tolerantes. Encontramos esa templanza que nos da la experiencia. Las personas de verdad más valiosas, más sensibles al dolor ajeno, son aquellas personas que lo han vivido, que han atravesado por dolor, por pérdidas. Entonces, no desechemos esta parte. Es muy importante aprender a ser pacientes, a soportar con dignidad cuando atravesamos por esos tiempos de espera, por esas pruebas, por esos tiempos de dolor, porque de esos vamos a crecer, vamos a aprender y vamos a saber esperar. Vamos a aprender a ser perseverantes, a no escapar, no darnos
por vencidos. ¿Cuántas veces tenemos proyectos en la vida, pero por la impaciencia, por no saber esperar, perdemos todo? ¿Cuántas veces perdemos relaciones, perdemos amistades, buenos trabajos? ¿Cuántas veces no somos tolerantes con nuestra pareja, con nuestros hijos? Nos impacientamos y vamos perdiendo comunicación, vamos perdiendo posibilidades de éxito. Es por eso tan importante aprender a esperar. Saber que esa paciencia tiene que ver con sufrimiento, con negarnos muchas veces a nosotros mismos. Dar tiempo a las cosas. No es sencillo, pero hay una buena noticia. Es el mismo Espíritu Santo, es Dios mismo el que nos da ese fruto. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver también con ese regalo que es la paciencia. ¿Nos quieres comentar? Y precisamente como parte de ese fruto que Dios nos da por medio de su Espíritu, es que nos damos cuenta que todo esto que nos acaba de decir Maribel, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con las diferentes situaciones que vivimos, con los sufrimientos que tenemos que enfrentar, Dios no está ajeno a esto, ¿sí? Dios sabe lo que estamos pasando. Dios está consciente de que vamos a vivir esta situación. Él conoce nuestra naturaleza, sabe cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Porque somos creación suya. Y precisamente Él toca el tema, Él nos habla a través de su palabra acerca de muchas cosas y entre ellos la paciencia. Y la paciencia que es importante desarrollar, que es importante mantener, sobre todo en los tiempos de tribulación, ¿sí? En los tiempos difíciles, en los tiempos en los cuales no sabemos cómo reaccionar, cómo responder y empezamos a tener una serie de conductas inadecuadas, nuestros pensamientos se van por otro lado, los sentimientos se nos desbordan. Entonces, estas reacciones nuestras, Dios las conoce y por eso nos dice, nos señala, nos advierte que es lo mejor para nosotros en esos momentos. La palabra habla en muchos pasajes acerca de la paciencia, ¿sí? Pero en la carta del apóstol Santiago viene de una manera muy concreta, muy clara, muy específica todo esto que vivimos, ¿sí? Y precisamente en esta carta, en el capítulo 1, de los versos 2 al 4, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que nos dice aquí el apóstol Santiago cuando habla de la paciencia? Miren, hay una parte de la paciencia que a lo mejor no tiene que ver tanto con situaciones difíciles de enfrentar. A veces la paciencia es, esperamos algo que todavía no llega, que necesita un cierto tiempo, y bueno, no queremos apresurar las cosas, esperamos ese tiempo para que llegue la fecha, para que llegue el momento en el cual recibimos lo que estamos esperando. Hay algunas personas, pues sí, a lo mejor no nos aguantamos tanto y empezamos a desesperarnos, empezamos a impacientarnos, y esa impaciencia nos provoca sufrimiento. Pero también hay otros momentos en los cuales la situación es sumamente difícil y es cuando casi en automático empezamos a desesperarnos, empezamos a perder la paciencia. Es en esos momentos en los cuales nuestros pensamientos, nuestras emociones nos dicen: pero qué terrible, ¿cómo es posible? Yo no puedo vivir esto, ¿qué he hecho yo, Señor, para que me vaya así? Empezamos a quejarnos, empezamos a ver a veces todo más catastrófico, empezamos a sentir que casi se nos va a acabar el mundo, ¿sí? A veces lo llegamos a pensar así, y entonces las circunstancias que estamos viviendo las empezamos a ver como la desgracia más grande que pudo habernos ocurrido. Y aquí el apóstol Santiago nos dice: no, cuando estén en diversas pruebas, manténganse gozosos. ¡Ah, caray!
caray, esto suena contradictorio, o sea, no va de acuerdo con el pensamiento que normalmente tenemos. ¿Cómo a Dios se le ocurre decir que en esas situaciones, ¿sí?, nos mantengamos gozosos? Bueno, hay una diferencia muy grande que tenemos que identificar. Cuando nosotros nos desesperamos por las pruebas que estamos viviendo, nosotros nos estamos enfocando en la prueba, nos estamos enfocando en la circunstancia, y que como no podemos cambiar, por eso nos desesperamos. Pero Dios, ¿hacia dónde está viendo? Dios no ve la prueba. Dios ve más allá de la prueba al decir, si enfrentas la prueba con gozo, y gozo es con tranquilidad, no a carcajadas y con gusto y alegría y echando flores, decir, ay, qué bueno que me va mal. No, es un gozo, el gozo es diferente, el gozo es cierta tranquilidad, cierta confianza, ¿sí? Que de repente viene la circunstancia y Dios dice, no te enfoques en la circunstancia, ve más allá, porque más allá de la prueba, en la medida en que tú la enfrentes, vas a tener mayor paciencia, vas a ser más fuerte. Por eso nos remarca el apóstol Santiago que nos mantengamos gozosos, porque el Señor está viendo lo que viene, no la circunstancia solamente, sino al enfrentar la circunstancia vamos a tener ganancia personal y ganancia en la relación con los demás, ¿sí? Porque al estar en paz, menos nos vamos a enojar y menos vamos a pelear, menos vamos a discutir con las personas, ¿sí? Menos nos vamos a afectar el hígado de tantos berrinches que hacemos, ¿sí? Es ese sentido que le está dando el apóstol Pablo, eso es lo que está inspirando el Señor en él. Y es en lo que también tenemos que enfocarnos, que las pruebas nos van a ayudar a crecer, a fortalecernos. Un pastor bautista llamado Charles Stanley, quizá muchos de ustedes lo conozcan, él en una de las predicaciones dio una definición muy sencilla acerca de lo que es la paciencia, ¿sí? Y él dice que es la perseverancia en calma y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. Tuvimos 2 semanas anteriores hablando del estrés. Fíjense cómo parte del estrés o de enfrentar el estrés, ¿sí?, nos ayuda también a desarrollar la paciencia, y al mismo tiempo la paciencia fortalecida, la paciencia perseverante, es decir, que va creciendo, que se va fortaleciendo, ¿sí?, nos ayuda a controlar ese estrés. ¿Sí? Vean cómo todo está relacionado, cómo el Señor sabe lo que vivimos y nos dice cómo actuar. Entonces dice también este pastor que la paciencia es tener templanza, es la voluntad para esperar. Aquí viene un término que también es importante señalar, que menciona el pastor Stanley, y es templanza. La templanza es un estado de fortaleza, pero para llegar a ese estado de fortaleza se tienen que vivir situaciones muy particulares. Por ejemplo, hemos escuchado que algunas personas dicen, ay, mira, es tan firme, tiene una templanza de acero. O sea, están refiriéndose a un metal, ¿sí? ¿Cómo se templan los metales? ¿Sí? Primero tienen que ponerse sobre un calor excesivo, ¿sí? Un calor que casi los funda, ¿sí? Un calor que los hace muy flexibles para entonces poder darle forma. Y una vez que ya tiene la forma que el artesano quiere que tenga ese objeto de metal, ¿sí?, una vez que ya tiene la forma, ¿qué es lo que hace? Lo saca del fuego y lo pone en agua helada. Y esta agua helada hace que el metal se contraiga y se ponga fuerte. Es lo mismo que pasa con nosotros en las pruebas para desarrollar la paciencia. Las pruebas es cuando estamos en ese fuego que sentimos que nos quema, que nos mata, que casi va a acabar con nosotros, pero que nos ayuda a moldearnos. Y una vez que ya enfrentamos la prueba y moldeamos mejor nuestro carácter, entonces ahora sí viene esta agua helada que viene a ser la fortaleza, ¿sí? Un cambio en la situación que nos ayuda a entender que después de haber pasado esa prueba somos más fuertes. ¿Y somos más fuertes qué? En la paciencia. Ese es el proceso, que a veces o no lo conocemos, o si lo conocemos se nos olvida, porque nuevamente nos centramos
en la circunstancia que nos está provocando el malestar. No, veamos más adelante como nos lo pide Dios a través del apóstol Santiago. Sí, entonces es una oportunidad para crecer. ¿Sí? La paciencia es un ingrediente básico para crecer. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa paciencia? Primero, es muy importante que lo veamos eso como un proceso de aprendizaje en nuestra vida. Entonces, preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Sí? Esto que estoy atravesando, que es una larga espera o es una situación muy difícil de prueba, ¿qué aprendo? ¿Qué me está queriendo enseñar esta experiencia? ¿Qué me puede ofrecer a mí esta experiencia? ¿Vale la pena esperar? ¿Qué voy a obtener? Aquí la paciencia tiene que ver con la esperanza. Estamos acostumbrados a acelerarnos, decíamos, a querer todo rápido. Aquí el sentido de ver más allá, es qué aprendo de esto y qué es lo que viene, ¿sí? ¿Qué plan tiene Dios con esta experiencia para mi vida? Ver que hay una esperanza, que esta espera, que este momento crítico de mi vida va a dar un fruto que tiene que ver con esa fortaleza en mi vida. ¿Qué tanto estoy dispuesto a construir ese trabajo, a pasar por ese proceso? Otra recomendación es renunciar al control y cambiarlo por fe. No podemos controlarlo todo. Queremos que todo sea a nuestro modo, que todo salga como nosotros lo calculamos. Y la vida no es así. Aceptar que no podemos, eso nos va no solamente a relajar, sino tiene que ver con esto de la paciencia, con saber esperar, con ser consciente que yo no tengo las respuestas para todo, que también los demás tienen un punto de vista y crecemos juntos. ¿Qué tenemos que hacer? Como les digo, cambiarlo por fe, por esa esperanza de que Dios está trabajando en mi vida y que Dios tiene un propósito para esta experiencia que estoy atravesando o para esa espera, para conseguir ese fruto, como ese árbol fuerte que decíamos, que necesitó madurar, que para dar esa gran sombra, que necesitó pasar mucho tiempo y muchas pruebas, ¿sí? Bueno, recordar también que no son las circunstancias las que nos determinan. Podemos todos atravesar momentos difíciles, pero cada uno lo va a atravesar de manera diferente. Cada uno va a construir en sí mismo qué tan paciente soy, qué tan tolerante puedo ser, qué tan prudente, qué tanto quiero yo ser perseverante a pesar de que las cosas no están pintando muy bien. Otra recomendación es vivir el presente y dejar de acelerar. Miren, actualmente en la consulta, ustedes saben que somos psicólogos, en la consulta ha aumentado, como no tienen idea, en los últimos años los trastornos de ansiedad. Cuando bueno, ya saben, 30 años, 20 años que empezamos, el tema principal por el que la gente acudía a consulta era por depresión. Actualmente ha ido cambiando con el paso de los años. Si hay depresión, hay mucha depresión, pero se la llevan los casos de ansiedad. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ser pacientes, porque estamos pensando en todas las cosas terribles que pueden venir. ¿Y si pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto es señal de no sé qué cosa? ¿Y qué va a pasar con tanta violencia que hay en la calle? Tantas preocupaciones que tenemos
que ni siquiera las estamos viviendo el día de hoy. Y si me asaltan en la calle, ¿cuántas veces te han asaltado? No, ninguna, pero me puede suceder. O sea, nos estamos preocupando tanto por cosas que no sabemos si van a venir o no. Por eso es tan importante, les decía, vivir en el presente, confiar, aprender a confiar en esta parte de que Dios tiene un plan para nosotros y que las pruebas tienen un propósito en nuestra vida. Entonces, bajarle a ese acelere de la vida. Llevar las cosas con más calma, con más prudencia, con más tolerancia. ¿Para qué? Para tener más herramientas para enfrentar. No todo se resuelve hoy, no todo lo vamos a resolver hoy. Acuérdense lo que dice la palabra, basta a cada día su propio afán. Cada día tenemos un reto que hay que aprender a enfrentarlo con paciencia, con tolerancia. Un elemento básico es incorporar la oración a nuestra vida. Esa oración, esa relación con Dios, ese poner nuestra vida y nuestra voluntad en sus manos. Saber que nosotros no tenemos el control de las circunstancias, pero Él sí lo tiene. Esto va a dar un sentido muy diferente a nuestra vida. El estudiar su palabra, el leer salmos, tantas cosas, tantas promesas que Dios tiene para nosotros. Todas estas son herramientas que tenemos para enfrentar la vida y para ser pacientes, porque sabemos que no todo depende de nosotros, que no todo lo tenemos que resolver nosotros, ni todo lo tenemos que resolver hoy. La próxima semana vamos a tratar un tema que va de la mano, que es la tolerancia. Creo que se complementa muy bien a esto que estamos hablando. Sí, ya iremos viendo. Nos vamos enfocando ahorita en algo muy importante. La paciencia es algo personal, es algo que necesito desarrollar yo. Por otro lado también, como decíamos, la paciencia es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Pero a veces pensamos que, como yo ya tengo al Espíritu Santo y ya en mí está su fruto, ya no tengo que cuidarlo, ya no tengo que desarrollarlo, ya voy a ser paciente. No, hay algo muy importante que tenemos que hacer. Sí, recibimos esto de parte de Dios, pero es para que lo desarrollemos y lo pongamos en práctica, ¿sí? Y sobre todo al servicio de nuestros hermanos, al servicio de los demás. De la misma manera que recibimos esto, nosotros también lo tenemos que dar, ¿sí? Pero para poder darlo necesitamos desarrollarlo. Y muchas veces cuando estamos enfrentándonos en esa situación tan difícil, no queremos hacer nada. Y por ejemplo, si estamos perdiendo la paciencia con una persona, con los hijos, con los papás, con los hermanos, con el jefe en la calle, vamos perdiendo la paciencia. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? O peleamos, o decimos, ya no me quiero desesperar, ya no quiero, ya se acabó hasta ahí, no hablamos más y dejamos que el problema crezca más. No, tenemos que desarrollar nuestra paciencia, tenemos que desarrollar nuestra templanza, tenemos que ser perseverantes. Eso es lo que nos pide el Señor, y todas estas recomendaciones que acaba de decir Maribel son las que nos van a ayudar, ¿sí? Además, no es nada más por nuestro beneficio, sino también es algo que Dios nos pide. Y nos lo dice claramente en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, donde dice claramente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No es lo mismo enfrentar las situaciones solo. Cuando vamos con alguien más, nos sentimos fortalecidos. Imagínense si esa persona que está con nosotros es Dios mismo. Podemos enfrentarlo y esto nos va a dar la confianza para seguir desarrollando nuestra paciencia.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Esperamos de verdad que este programa le ayude. Vamos, tenemos algunos comentarios y nos los van a pasar. Laura Fuentes dice: la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la habilidad de tener una buena actitud mientras esperas. Gracias. Carlos Ramírez nos comenta: la paciencia no depende, de hecho, de mis esfuerzos ni de mi resistencia. Depende de que más bien yo sea débil y que Dios sea fuerte en mí para crecer. Nuestras fuerzas nunca alcanzarán para que yo sea paciente, sino que a través de la sumisión y dependencia al Señor seré paciente. Gracias, es cierto. Es un proceso que no solo depende de nosotros, tiene que ver Dios en este proceso y que tanto nosotros nos dejamos moldear por Él. Queremos también agradecer a todas las personas que nos mandan saludos. En este caso, Anel Hernández Guevara, un saludo. Andrea García, que siempre nos ve también. Jonathan Hernández, un saludo. Raúl Álvarez Rodríguez, un saludo afectuoso también. Leti Meleza, un abrazo y saludos. Y a todas las personas que siempre nos están viendo puntualmente a las 3 de la tarde. Bueno, pues se nos acaba el programa. Recuerden compartir el programa con las personas que consideren que les puede ser de utilidad. Para eso son estos programas, para que aprendamos todos y aprendamos juntos. Nos vemos la próxima semana. No olviden nuestra cita. Próximo jueves a las 3 de la tarde. Y hasta pronto.